Hola. Hoy vamos a hablar acerca de la planeación aplicada a la propiedad horizontal. Sí, cómo se planifica a gran escala para el futuro, o sea, cómo se asegura en un gobierno de que habrá, por decir, suficientes colegios o camas de hospital dentro de 10 años. Sin quedarse siempre por detrás de lo que necesita la gente, es una de esas preguntas que parecen casi imposibles. Totalmente. Sí, porque reaccionar a los problemas cuando ya han estallado, cuando tienes las listas de espera desbordadas o las aulas muy masificadas, es la crónica de un fracaso anunciado. La clave, como en tantas otras cosas, está en la anticipación. Exacto, y para nuestro análisis de hoy tenemos unas fuentes que se centran precisamente en eso, en una herramienta visual, que es muy potente para la planificación estratégica. Hablamos de un gráfico que relaciona tres conceptos claves, que a primera vista, imponen un poco. Pero cuya lógica es sorprendentemente intuitiva una vez que la desglose, es uno de esos modelos que cuando lo entiendes, lo empiezas a ver por todas partes. Pues, esa es nuestra misión hoy. Primero vamos a desgranar este modelo de planificación, las curvas de demanda, capacidad de inversión para entender su lógica interna y después, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Revelaremos cómo este mismo principio se aplica a una situación que, a muchos nos resultará familiar: la gestión financiera de una propiedad horizontal de propietarios. El objetivo es entender el poder de la planificación proactiva, frente a la reactiva. Y vale, pues vamos a ello. La pieza central de nuestras fuentes es un gráfico. La figura 1.4. La cual describe las curvas de demanda, capacidad e inversión para un plan de desarrollo, tomada como fuente del libro Organización del Estado para asegurar el desarrollo integral de Colombia, cuyo autor es el ingeniero Norberto Dradao Campo. Este es el típico diagrama de ejes. En el horizontal tenemos el tiempo medido en años y en el vertical una medida del nivel de servicio. A primera vista es un conjunto de líneas que suben y se cruzan. Empecemos por la más sencilla de entender. La que parece que marca el ritmo de todo lo demás, es una línea que sube de forma constante, casi en diagonal y que está marcada como de demanda. Esta representa la necesidad total de un servicio en la población, ¿verdad? Se puede acudir a ejemplos como el número de personas a alfabetizar o la demanda de camas de un hospital. Exacto, lo interesante aquí es su comportamiento. Es una curva que crece de manera constante. Se asume que esto se debe a factores bastante predecibles a largo plazo como el crecimiento demográfico, el desarrollo social, o simplemente el aumento de las expectativas de la gente. Un planificador por tanto parte de la demanda actual que conoce por las estadísticas y proyecta su crecimiento. Entiendo la idea de una demanda creciente y predecible como el crecimiento demográfico, pero me pregunto, ¿es siempre tan lineal? Pienso en la sanidad durante una pandemia, por ejemplo. La demanda de camas UCI se disparó de forma totalmente imprevisible. ¿Cómo se ajusta este modelo a esos momentos críticos? Es una observación excelente y dan el clavo de las limitaciones de cualquier modelo. Este gráfico funciona de maravilla para planificar tendencias a largo plazo y predecibles, que son la mayoría. Un shock repentino, como una pandemia o un desastre natural, exige planes de contingencia paralelos, gestión de crisis, que pueden ser atendidos por un fondo de contingencia como el fondo de imprevistos, o el seguro. Sin embargo, lo que este modelo sí te dice es que la capacidad de respuesta ante un momento crítico es infinitamente mayor si partes de un sistema saneado con un superávit de base que si ya estabas en un déficit crónico. Te da un colchón para lo inesperado. Claro, no es lo mismo que la crisis te pille con 100 camas libres, que con una lista de espera de meses. Vale. Entendido, pero lo que realmente me impacta al ver el gráfico es la siguiente curva: la de capacidad. La C, es una línea de escalones, es contraintuitivo. Uno pensaría que la capacidad de un sistema mejora poco a poco. ¿Por qué esos saltos son tan bruscos? Esa es la clave visual del modelo, la capacidad, es decir, la infraestructura o la habilidad ya instalada para proveer el servicio, como el número de maestros y escuelas que ya existen, no crece sola. No aumenta por ósmosis, permanece estable, estancada durante un periodo y de repente da un salto vertical hacia arriba y, esos saltos no son casuales. Supongo que aquí entra en juego el tercer elemento, la I de inversión.
Eso es, esos saltos son provocados por la inversión. En el gráfico la inversión no es una curva, son puntos específicos en el tiempo, son las decisiones conscientes y los recursos que se destinan a aumentar la capacidad. Son literalmente la causa de esos escalones. Veo que las fuentes las clasifican con siglas, IA, IMP e ILP. Supongo que no son decisiones que se toman al azar. Para nada, la IA suele ser la inversión anual o inicial el primer gran empujón para salir del déficit, pero lo crucial, lo que diferencia la planificación del puro electoralismo, es que el planificador ya tiene marcadas en el calendario las siguientes, la IMP o inversión a mediano plazo, quizás a 5 años vista, y la ILP a largo plazo, a 10 o 15 años. Suelen coincidir con ciclos políticos o presupuestarios y son la prueba de que se está pensando a futuro, no solo en la próxima inauguración. Sin esa inversión deliberada, la capacidad se estanca y la brecha con la demanda se hace cada vez más grande. Claro, y me imagino que esa brecha es la que genera la frustración ciudadana, es cuando oyes noticias de listas de espera interminables, o de clases con demasiados alumnos. No es un problema que aparece de la noche a la mañana. Es el resultado visible de años de capacidad estancada, mientras la demanda seguía su curso. Exactamente, y esa brecha tiene un nombre en el modelo, el déficit, es la zona del gráfico antes de 1994, donde la línea de demanda, la D, está por encima de la línea de capacidad, la C. Lo fascinante es que el déficit es la razón de ser de todo el plan, es el problema a solucionar, la constatación de que la realidad no cumple con las necesidades. Sin un déficit identificado no hay motivo para planificar. Vale, entonces tenemos un problema, el déficit, y llega el momento de la planeación que el gráfico sitúa sobre el año 1994, se ejecuta esa inversión inicial, la IA, y de repente ¡boom! La curva de capacidad da un salto vertical y cruza por encima de la curva de demanda. Y ese es el movimiento estratégico clave. El objetivo de esa inversión no es simplemente igualar la demanda en ese momento, esto es crucial, el objetivo es crear deliberadamente un superávit. El superávit es esa zona donde la curva de capacidad, la C, está ahora por encima de la curva de demanda, la D, es decir, tienes más capacidad de la que necesitas en ese preciso instante. Exacto. Tener un superávit significa que tu capacidad instalada es suficiente, no solo para atender la demanda de hoy, sino también la demanda proyectada para los próximos años. Significa que te has adelantado a las necesidades. Si hoy necesitas 100 escuelas, pero construyes 120, tienes un superávit de 20 que te da margen de maniobra para el crecimiento de los siguientes 5 años. Se trata de pasar de apagar fuegos, a diseñar el futuro. Pero ese superávit tiene fecha de caducidad, porque la demanda, como decíamos, es implacable, sigue subiendo. Me da la sensación de que es como intentar llenar una piscina que tiene un pequeño desagüe abierto. Tienes que seguir echando agua a un ritmo mayor del que se va, para mantener el nivel. Es una analogía perfecta y ese es el ciclo de la planificación a largo plazo. El trabajo del planificador no termina con esa primera gran inversión. Debe anticipar mirando la pendiente de la curva de demanda, cuando ésta volverá a alcanzar la capacidad instalada. Y su misión es ejecutar la siguiente gran inversión, la IMP, a mediano plazo, antes de volver a caer en un déficit significativo. El principio fundamental es ser proactivo, no reactivo. Invertir para mantenerte siempre por delante de la curva, en la zona de superávit. Entiendo perfectamente el modelo, a gran escala para un gobierno es potente, pero me pregunto si esta lógica se puede aterrizar en algo más cercano. Parece un concepto muy abstracto para el día a día. A continuación, vamos a desarrollar una analogía que es brillante por lo cotidiana, que es la gestión financiera de una propiedad horizontal de propietarios, a través de algo llamado estudios de reserva. Estudios de reserva, suena muy técnico, ¿qué es exactamente? Piensa en ello como el plan de desarrollo de un edificio. La analogía es directa, la curva de demanda, esa necesidad creciente e inevitable, es el deterioro de los activos o componentes principales. Es el coste futuro de todas las reparaciones y reemplazos que sabemos con certeza van a ocurrir, la cubierta que habrá que cambiar en 20 años, la fachada que habrá que rehabilitar en 15. Los ascensores que tienen una vida útil de 25 años. Al igual que la demanda social en un país, el deterioro de un edificio es constante, predecible y no se detiene. Y vale, la necesidad es el envejecimiento del edificio, entendido,
entonces la curva de capacidad sería el dinero que tiene la comunidad. Exacto, la curva de capacidad es el fondo de reserva acumulado, es el dinero real contante y sonante que la comunidad ha conseguido ahorrar en su cuenta bancaria. Es su capacidad financiera para afrontar esos gastos y la inversión que provoca los saltos en la capacidad es la contribución anual al fondo, o sea, la parte de las cuotas mensuales que cada propietario paga y que se destina a esa bolsa común. Ahora lo veo, el déficit es cuando se rompe algo grande y no hay un peso, y eso nos lleva a la temida cuota extraordinaria. A veces se presentan situaciones en edificios antiguos cuando se producen daños en componentes costosos, por ejemplo sistema de bombeo, generadores de energía, que pueden llevar a un caos a la comunidad. Porque nadie se lo esperaba y claro a nadie le vendrá bien soltar una fuerte suma de dinero de golpe, es exactamente el escenario en que se describe el síntoma de una planificación inexistente. Es el ejemplo perfecto, la cuota extraordinaria, es el síntoma inequívoco de un déficit, es la solución reactiva, costosa y que siempre genera conflictos. Por el contrario, un superávit en este contexto es un fondo de reserva adecuadamente financiado y aquí es donde entra en juego el estudio de reserva. No es solo una idea, es una herramienta técnica. Un profesional analiza todos los elementos comunes del edificio, cubiertas, fachada, ascensores, tuberías, y estima su vida útil restante y calcula cuánto costará reemplazarlos en el futuro. O sea que te hacen un presupuesto a 20 o 30 años, calculando de todo lo que se va a romper en tu edificio. Justo eso y con esa información, el estudio determina cuánto dinero debería aportar la comunidad cada año, para que el fondo de reserva, la capacidad, crezca al ritmo adecuado para cubrir ese deterioro futuro, que representa la demanda, en lugar de esperar el susto, se crea un plan de ahorro a la medida para el edificio. El superávit es simplemente tener el dinero listo cuando toca hacer la obra, sin cuotas extraordinarias, ni conflictos. Entonces, si extraemos las lecciones de esta comparación entre un plan nacional de un país y el de la propiedad horizontal de propietarios, la primera parece obvia, pero la ignoramos constantemente. Las necesidades futuras son en gran medida predecibles, una cubierta no se rompe de repente, se va deteriorando durante los años. Ese es el punto clave y la segunda lección es que la capacidad para hacerles frente no aparece por arte de magia, si una comunidad de propietarios no actualiza sus cuotas en 10 años. Mientras la inflación y el deterioro siguen su curso, no están ahorrando, están creando activamente un déficit futuro, están en la práctica pidiendo una cuota extraordinaria a crédito contra el futuro. Lo que nos lleva a la tercera lección, la proactividad lo es todo. Y me ha llamado la atención un dato a tener en cuenta que es que el objetivo de estos fondos de reserva es cubrir como mínimo un 70% de la demanda ideal calculada, ¿por qué no el 100%? ¿No sería lo ideal tener todo el dinero preparado? Es una cuestión de equilibrio práctico y financiero. Apuntar al 100% desde el día 1 podría requerir cuotas mensuales muy altas, que asfixiarían económicamente a los propietarios a corto plazo. Un nivel de financiación del 70% se considera internacionalmente como un umbral saludable. Significa que la comunidad tiene suficiente músculo financiero para afrontar la mayoría de los grandes gastos, sin recurrir a cuotas extraordinarias, o con cuotas extraordinarias muy pequeñas y manejables. Manteniendo las cuotas en un nivel razonable, es un superávit sostenible, no asfixiante. Es increíble cómo un mismo modelo mental sirve para dos escalas tan diferentes. Hemos partido de un gráfico de planificación gubernamental que parecía complejo y abstracto y hemos visto cómo su lógica fundamental se replica perfectamente en la gestión financiera de algo tan cotidiano como una comunidad de propietarios. La idea central es universal, planificar proactivamente para anticiparse necesidades futuras que sabemos con certeza que van a llegar. Exacto, la belleza del modelo es su universalidad. Se trata de entender que tanto los sistemas sociales como los físicos se degradan o demandan más con el tiempo y que la única forma de garantizar su sostenibilidad es invirtiendo de forma constante y planificada, para que la capacidad siempre vaya un paso por delante de la necesidad. Un análisis fascinante, hemos descompuesto el modelo, hemos visto sus limitaciones y lo hemos aplicado a un caso práctico que nos toca a todas y a todos de cerca. Y esto me deja pensando. Hemos visto el modelo a nivel nacional y a nivel de un edificio, pero y a nivel personal, ¿cómo podríamos aplicar este esquema de demanda,
capacidad de inversión a la planificación de nuestra propia vida? Es una pregunta potente. Pensemos en ello y cuál es nuestra demanda creciente en el ámbito profesional. Quizá es la necesidad de nuevas habilidades en un mercado laboral, que cambia a un ritmo vertiginoso, si no hacemos nada. Nuestra capacidad profesional se estanca y entramos en déficit. ¿Cuál sería entonces nuestra inversión proactiva? Un curso, aprender un idioma, dedicar tiempo a nuevas tecnologías y lo mismo con las finanzas personales. La demanda es la necesidad de ahorros para imprevistos, para la jubilación, que crece cada año. Nuestra capacidad es lo que tenemos ahorrado. Si no hay una inversión periódica y planificada por pequeña que sea, estamos garantizando un déficit futuro. Quizá la lección final es que todos somos en cierto modo planificadores de nuestra propia vida y la pregunta es si actuamos de forma reactiva apagando fuegos o proactiva construyendo nuestro propio superávit. Muchas gracias por ver.